Tremendo, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir arrancando. Yo me quedo acá por el chat. Me voy en un momentito a darle la palabra a la doctora Marín, a darle también el video a ella para que podamos ver la charla, nos comparta su pantalla y podamos ya empezar pues a estudiar todo esto que necesitamos aprender de ella. Doctora, bienvenida. Ahí ya estoy viendo que estamos activadas las dos, muy bien. Así Y es, buenas mientras, tardes. ¿qué tal? Bienvenida, doctora. Se conecta desde la Florida y quiero comentarles que tenemos ya muchísimos años de colaborar con la doctora Marín. Ella es la directora médica de Victus Inc., que está localizada ya en Florida y que es pues la empresa que distribuye o que tiene este contrato de comercialización de todos los productos que conocemos acá en México y bueno, en muchos lugares de Latinoamérica, como el Medihoney, como el Dermagran, como el Avintra y como muchas otras marcas interesantes de las que ahorita vamos a aprender un poco más. Doctora, le dejo la palabra y voy a seguir en el chat con todos tratando de ayudarles en caso de que tengan alguna situación de conexión. Gracias, Lubina, por esta oportunidad y por la organización de toda esta estructura, digamos, en línea para lograr definitivamente conectarnos, no importa dónde estemos, y de alguna manera compartir un poco, no solamente los conceptos, sino algo relacionado a la experiencia. Y como bien dices, vamos a trabajar o vamos a revisar un poco, no solamente la teoría, sino pues quisiera mostrarles casos prácticos que han sido manejados con algunos de los productos que definitivamente ustedes llevan y que nosotros tenemos como casa de representación. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Me gustaría me dejaran saber si todos la están observando, si no tenemos problema para poder iniciarlo. Acá le confirmo que lo estamos observando perfectamente en la pantalla. Perfecto. Entonces, como bien estábamos mencionando, vamos a iniciar un poco lo relacionado a ese integral de heridas, digamos, crónicas o difíciles de tratar. Y esto lo que quisiera yo compartir con ustedes es un poco lo que hemos definido como teoría, y basándonos en teoría vamos a hablar es de la evidencia actual hay escrito para el manejo de este tipo de heridas, y nos vamos a ir hasta la práctica, realmente qué es lo que hacemos en la práctica clínica, cómo nosotros podemos manejar este tipo de heridas, y por supuesto lo que finalmente estamos buscando es la resolución de estos casos y cómo son o cómo podemos nosotros ver definitivamente la resolución de los mismos. Entonces, un poco lo que vamos a ver durante el día es que nosotros hay ciertos criterios que me hacen saber cuando un paciente tiene cierta problemática para lo que va a ser el efecto final de cicatrización. Es decir, cuando yo puedo estimar que este paciente va a tener ciertas complicaciones, pero este proceso de cicatrización que ya se sabe, encadena una serie de eventos que van desde una reacción inflamatoria, que aparte es necesaria, porque es la base de la respuesta natural y orgánica, que va a ayudar efectivamente a que hayan ciertas células que se despiertan, otras que van a comenzar a multiplicarse, para que definitivamente se lleve lo que va a ser la fase final o el proceso de cicatrización final. Pero de esto, digamos, o va a depender cómo está el estado nutricional del paciente, y en efecto, no solamente el estado nutricional del paciente, sino cómo este paciente puede reaccionar. Es decir, que estaríamos evaluando no solamente su estado nutricional, sino su respuesta inmunológica, su respuesta ante el proceso inflamatorio, a la propia patología per se que lo haya llevado a tener esta alteración. Y lo que sí está claro es que la desnutrición se relaciona directamente con cicatrización de heridas. Hay un factor de riesgo incluso para el desarrollo de úlceras por de forma espontánea y el retraso de la cicatrización, que relaciona directamente el estado nutricional del individuo. Y aquí yo solamente voy a mencionar la nutrición como una nutrición oral, y lo vamos a ir viendo dentro de la teoría. Lo que quisiera resaltar es que cuando se estiman los costos de manejo de heridas, se sabe que estos costos están incluso asociados a alteraciones en la cicatrización. Y por lo menos en los Estados Unidos se reflejan costos de hasta $13 millones por paciente año
cuando este paciente se está relacionando con alteraciones en lo que es la fase de la cicatrización final. Y mucho de lo que vemos es un costo, digamos, que se publica como costo económico, pero lo que más impacta en esto es el costo humano, es decir, la calidad de vida del paciente, cómo se ve afectada, cómo este paciente, digamos, se altera de lo que serían sus actividades habituales, cómo este paciente va a tener incluso fases donde abandona su actividad laboral y cómo esta actividad laboral representa costos, no solo para él como ser humano, sino obviamente para lo que sería el sistema o la política donde el paciente se encuentra. Adicionalmente a esto, van a haber costos sobre lo que es la morbimortalidad del paciente. Yo mencionaba que estas crónicas o de difícil cicatrización van a ayudar a que este paciente además tenga incremento en su morbimortalidad. Nosotros hacemos esta estimación, se logra ver cómo más o menos existe una estadística que publica que cerca del 27 al 52% de las camas de una institución están ocupadas por pacientes con heridas. Esto viene a representar aproximadamente 2.2 millones de pacientes por año, y cuando me refiero a camas con heridas significa que esto me alarga la hospitalización del paciente. De estas heridas o de estos pacientes se dice que más del 60% de las heridas se resuelven, mientras que el otro 40% quedan o se convierten en heridas crónicas. Todo esto, como yo mencionaba, me incrementa costos, y cuando nosotros vamos a dilucidar estos costos podemos ver que se llega a incrementar hasta en un 20% las visitas del personal de enfermería, es decir, el tiempo que el personal de enfermería utiliza para la evaluación o las curas de estos pacientes. Se llega a incrementar hasta en 104% las visitas del equipo hospitalario como tal, y todo esto llega a incrementar los costos cuando vamos a hablar de costos económicos de 2,8 hasta 4,3 billones de dólares año. Todo esto, si yo lo quiero llevar a cifras paciente, vemos cómo esto se incrementa desde $943, que puede ser un paciente sin complicaciones, a un paciente ya complicado con alteraciones en la cicatrización, que puede llegar hasta $5,402 por año por paciente. Entonces, como vemos, esta es una estimación no solamente de los costos, digamos, económicos, sino de los costos hora, tanto del personal, como yo mencionaba, adicionalmente lo que sería el costo humano para el paciente. Entonces, cuando queremos ver qué es una herida crónica o cuáles van a ser los criterios para definir esta herida crónica, vamos a hablar de esas heridas que demoran alrededor de 3 meses en cicatrizar o que presentan alguna alteración durante su evolución que lo hace llevar a que permanezcan por lo menos más de 3 meses sin cicatrización. Todo esto, como yo mencionaba, me llega a incrementar los costos de hasta 25 millones de dólares año, de más o menos hablando de una cifra de 6,5 millones de pacientes. Normalmente, las heridas que tienden a complicarse o a hacerse crónicas, estaríamos hablando de heridas de úlceras venosas, por ejemplo, úlceras arteriales, úlceras por presión o algunas heridas quirúrgicas. En este orden tienden a clasificarse las heridas crónicas o presentan la incidencia de heridas crónicas. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que van a afectar la curación de las heridas y por qué yo puedo de alguna manera predecir que un paciente va a tener complicaciones o no? Y estaríamos hablando de factores locales, es decir, factores mecánicos que tienen que ver incluso desde el pH de la piel, la herida, cómo se está comportando, digamos, la evolución. Factores sistémicos que tienen que ver con la genética del paciente, la edad, el estado de inmunidad, como yo mencionaba. Alteraciones o comorbilidades como patologías como la diabetes, que hay una hiperglicemia mantenida no controlada, y algunos factores nutricionales. Específicamente durante la temática vamos a hablar de aquellos factores, digamos, locales y aquellos factores nutricionales, ya que definitivamente los factores sistémicos deben ser controlados de otra manera. Por supuesto, habría que tratar esa enfermedad o patología de base que haya contribuido a la complicación o a que este paciente se haya convertido en un paciente con una herida crónica. Dentro de lo que es el cuidado de avanzado de heridas, se menciona que hoy día se trata de establecer, o las guías de manejo para heridas crónicas, se centran en crear la atmósfera ideal para que el proceso de cicatrización ocurra de manera eficiente. Y de acá se tienen que tomar algunas consideraciones para poder elegir la forma tópica de tratar la herida. Por supuesto, la causa o el tipo de herida,
cómo está esa herida, si es una herida limpia, si es una herida que está contaminada en el momento que la estamos evaluando, si tiene tejido necrótico, si requiere una debridación para el manejo de este tejido necrótico, si hay algún otro riesgo infeccioso o agentes contaminantes que debamos controlar o eliminar, si esta herida tiene exudado, cómo es el exudado, si necesitamos control del exudado, si se requiere regulación térmica no solamente de la herida, sino pues del paciente o del área, y cómo se va a proteger esa herida de traumatismo si es un paciente que aún con ella puede estar deambulando. Entonces, todo esto van a ser factores, digamos, locales que nosotros tenemos que comenzar a considerar para poder crear o comenzar a tratar lo que sería a ese paciente desde la temática del cuidado avanzado de heridas. Y hoy día se maneja como tendencia expuesto, por ejemplo, por la Asociación Europea para el Manejo de Heridas, este concepto que se resume como el acrónimo de TIME, por sus siglas en inglés, y lo que va a relacionarnos es el tiempo adecuado y propicio que nosotros necesitamos para el manejo de la herida. Es decir, tratando de acortar el tiempo de manejo para que la solución o la cicatrización final de la herida se dé de manera eficiente. Y una de las primeras cosas que hay que controlar, o a lo que se refiere a la T, es el control del tejido no viable, ese tejido necrótico, ese tejido que hay que eliminar, digamos, a través de una debridación. La I se refiere a la infección, es decir, el control de lo que sería la inflamación y el proceso infeccioso propio de la herida. La M se refiere a humedad por su, digamos, por su palabra o su significado en inglés, a través de moisture, para mantener lo que es el equilibrio húmedo de ese ambiente donde se ha desarrollado la herida, es decir, una herida seca va a ser también un obstáculo para que se produzca una cicatrización adecuada. Sin embargo, una herida con exceso de exudado más bien va a tener también el efecto contrario, pues vamos a tener un ambiente propicio para que se produzcan focos infecciosos, por ejemplo. Y la E se refiere al manejo de los bordes, igual haciendo referencia a la palabra en inglés que sería edge, para poder lograr que esos bordes de la herida tengan la viabilidad o el tejido sea viable, lo necesario, para que se produzca la proliferación de tejido. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que abordar ante el momento que tenemos una herida crónica presente es efectivamente evaluar si hay tejido necrótico, si hay un proceso inflamatorio o infeccioso que controlar, cómo está el exudado, o si es una herida exudativa para saber qué tipo de apósito vamos a escoger y cómo vamos a nosotros lograr tener unos bordes totalmente viables para que se pueda promover la proliferación de tejido. A esto de manera gráfica simplemente vamos a representar, y lo que queremos representar es la barra que ustedes pueden ver como termómetro hacia la parte superior del reloj. Lo que estamos viendo es qué tanto avanza una herida cuando estamos en cada una de estas fases. Cuando nosotros estamos dentro del control del tejido no viable, nos vamos a dar cuenta que esta barra estaría representada por este rojo que me ayuda a detener, o que me refleja es que la herida está detenida en su proceso de cicatrización. Sin embargo, si la herida está colonizada, fíjense que esta barra prácticamente ni avanza. Y es aquí donde logramos darnos cuenta cómo cuando hay un proceso infeccioso dentro de la herida, ese proceso de cicatrización se lentece. Y es un poco el reflejo que estamos haciendo con esta, digamos, barra que me mide como un termómetro lo que sería el proceso de cicatrización. Ahora, si la herida está en presencia de infección como tal o una inflamación, vamos a tener una herida que va a tener un gran exudado, pero que yo tengo que tratar de lograr que ese exudado se mantenga en equilibrio. Uno, primero para control de la infección y segundo, para el control de lo que sería la humedad. Y lo que estamos buscando es que definitivamente el proceso de cicatrización avance lo suficiente donde nosotros podamos lograr controlar la colonización, ese proceso inflamatorio, y tengamos esos bordes viables para que se pueda producir un afrontamiento de los bordes de la herida. Un poco este algoritmo lo que me lleva es a que nos ordenemos mentalmente a cómo vamos a ver ese lecho de la herida en el momento en el que lo estamos evaluando. Y efectivamente nosotros lo que tenemos es primero que evaluar ese paciente, ver si ese paciente tiene, por supuesto, un diagnóstico o una enfermedad adyacente a lo que sería la herida como tal que la causó, y de esa manera nosotros poder lograr lo que sería el control de la misma. Efectivamente acá nos vamos a tener que tomar en consideración si es una herida que requiere un proceso de debridación. Una vez que se haya hecho
este manejo básico de la herida, deberíamos estar evaluando constantemente a través de esa revisión de cura o de apósito para evaluar si nosotros tenemos una herida que está curada y que no es compleja, o si es una herida que más bien se nos está complicando en lo que sería su proceso de evolución. Y es aquí donde vemos que es una herida que no cicatriza y tenemos entonces que tomar en consideración justamente lo que acabamos de ver o el protocolo que acabamos de ver. El control de ese tejido no viable, el control del proceso inflamatorio e infeccioso, control del exudado, la estimulación de los bordes epiteliales y continuar lo que sería la evaluación de seguimiento para lograr lo que va a ser la herida o el progreso hacia lo que sería la cicatrización. La reevaluación de esta herida va a depender de la condición en la que nosotros la estamos evaluando y efectivamente la evolución de la misma. Entonces esto es un poco para ejemplificar cuáles van a ser los tipos de heridas con los que nosotros nos estamos enfrentando. Nosotros podemos estar viendo desde heridas con tejidas necróticas, procesos de escara, heridas que tienen cantidad de exudado, o procesos de escoriación, y fíjense que aquí tenemos un área, incluso si se quiere mixta, porque tenemos aquí un área necrótica, un área con escaras. Si hay pacientes que tienen solo rasgaduras, suelen ser estos pacientes, digamos, con una desnutrición severa, pacientes ancianos, que tienen una piel muy delgada y con el simple rosadura o movimiento del paciente sobre la cama, nosotros podemos estar viendo efectivamente cómo se produce una lesión. Luego tenemos pacientes que nosotros, o es hacia donde nosotros queremos llevarlo, que podamos tener un paciente en etapa de granulación y donde en efecto nosotros podemos ir evaluando cómo va evolucionando la herida y si vamos hacia lo que sería el progreso o no de la misma. Una vez que nosotros hemos evaluado la herida, esto nos va a ayudar a seleccionar cómo va a ser el tipo de apósito que vamos a escoger. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de acuerdo al exudado, si yo tengo un exudado de ligero a moderado, que pudiera estar usando hidrocoloides y en la profundidad de la herida me va a ayudar a saber si yo tengo que cubrirla o si adicionalmente tengo que rellenarla. Tengo que considerar si hay un proceso de infección sobreagregado para escoger efectivamente el apósito adecuado. Y fíjense, por ejemplo, cuando estamos hablando de alginato como medijónico, cuando trabajamos heridas con exudado moderado excesivo o incluso heridas donde este exudado está contaminado. Esto nos va a ayudar a rellenar la herida y además a cubrirla. En efecto, cuando la herida viene en evolución o viene en proceso de cicatrización eficiente, ese exudado se hace de leve o de moderado a ligero y es acá donde nosotros podemos irnos moviendo hacia otro tipo de productos, por ejemplo, como el Dermagram, donde estuviésemos trabajando quizás gasas con solamente Dermagram hidrofílico, donde estamos haciendo un control del ambiente porque ya hemos resuelto el proceso infeccioso. Entonces, ahora hablando desde el punto de vista de nutrición, tanto tópica como sistémica, y esto es parte de lo que sería el manejo, digamos, del apósito, veamos cuáles son aquellos factores que nosotros podemos decir que tienen una intervención o que efectivamente tienen una absorción a nivel tópica para que se produzca un proceso de cicatrización eficiente. Y es aquí donde podemos nosotros tener elementos como el zinc, efectivamente hablar específicamente del zinc de enlace iónico, que el zinc de enlace iónico no es más que un zinc que bioquímicamente tiene un enlace débil. Cuando me refiero a un enlace débil es porque una vez que está en contacto con la superficie o con la piel, este enlace se rompe rápidamente y puede ser fácilmente absorbido a través de la piel. El zinc ha demostrado que ayuda a incrementar la división de las células epidérmicas y esto va a promover justamente lo que sería la diferenciación o la multiplicación de estas células epidérmicas. Va a estimular la reparación del endotelio vascular, es decir, el proceso de angiogénesis cuando estamos reparando una herida es necesario y el zinc va a estimular parte de lo que sería la angiogénesis. Y aproximadamente el 20% del depósito corporal de zinc se encuentra sobre la piel. Es decir, que cuando hay una lesión, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente comprometido a través de una quemadura, vamos a estar perdiendo gran parte de zinc que tenemos sobre la piel. Adicionalmente, hay factores como la edad que me van a ayudar a que haya una depresión de lo que serían estos depósitos de zinc. Entonces, esto también va a ayudar a que ese paciente ya tenga una deficiencia de zinc per se.
Se ha visto cómo el zinc de enlace iónico va a favorecer además la síntesis de colágeno, porque estimula metaloproteinasas y estas metaloproteinasas van a ser un cofactor para lo que va a ser la síntesis de colágeno a través de las fibras de procolágeno. Promueve además la debridación autolítica y esto va a ayudar a que se produzca una estabilización de lo que serían las metaloproteinasas, ayudando además a remover ese tejido necrótico, contribuyendo con lo que sería el protocolo TIME que yo mencionaba. Va a mejorar el crecimiento epitelial y con esto mejora lo que sería el proceso de cicatrización de heridas, además de que tiene una actividad antioxidante reconocida, es decir, esas células que están en neoformación van a estar protegidas de lo que va a ser ese estrés oxidativo propio del proceso inflamatorio infeccioso que se genera sobre el tejido que ya tiene una lesión. Otros elementos desde el punto de vista nutricional con absorción tópica o con efecto tópico son las vitamina A y la vitamina B6, que en este caso van a actuar como antioxidante, protegiendo a esas células nuevas de ese estrés oxidativo, lo que va a permitir que estos sistemas fisiológicos de reparación puedan ocurrir de forma normal, sin alterar lo que sería, digamos, el proceso de cicatrización. Además, van a generar un efecto ácido o un ambiente o un medio ambiente ácido sobre lo que sería la herida. Con esto vamos a lograr inhibir el sobrecrecimiento bacteriano, es decir, controlar un poco lo que es la colonización de esa lesión o de esa herida. La vitamina A tiene, como yo les mencionaba, acción tópica y también acción oral, ya la vamos a ver un poco más adelante. Desde el punto de vista tópico se ha visto cómo ayuda a la migración de las células epidérmicas, es decir, esos bordes epiteliales que yo mencionaba hay que mantener viables, la vitamina A va a contribuir a que se produzca una proliferación de los mismos. Se ha visto cómo favorece la curación de úlceras ayudando a regenerar justamente la mucosa y cómo va a ayudar a que ocurra una reproducción normal de las células a través de la diferenciación celular. Entonces, es decir, promueve lo que es el proceso de cicatrización, directamente estimulando lo que serían estos bordes o tejido viable. Como yo mencionaba, uno de los elementos que tratamos de buscar cuando aplicamos o manejamos localmente una herida es lograr la modificación del pH de la misma para mantener ese pH ácido que va a ayudar a inhibir el sobrecrecimiento bacteriano, que además va a favorecer el cierre de estas heridas de grosor parcial y que está directamente asociado a lo que sería la restauración de úlceras, por ejemplo, de origen circulatorio, porque este pH ácido también va a promover de alguna manera, digamos, indirecta, lo que es la formación de vasos sanguíneos para promover la oxigenación del tejido, es decir, que promueve el proceso de angiogénesis propio que ocurre sobre lo que sería o lo que va a ser el proceso de reparación tisular. Entonces, un poco resumiendo desde el punto de vista tópico, ¿qué buscamos? Buscamos lograr que esta piel tenga un pH balanceado y cuando estamos en presencia de una herida, que esta piel pueda irse hacia un ambiente lo más ácido posible para inhibir la colonización bacteriana. Se pueden incluir elementos como estamos mencionando, el zinc iónico, la vitamina A, la vitamina B6, algunos otros elementos como el calcio y magnesio, que van a ayudar a condicionar no solamente la piel, sino a promover, como yo mencionaba, la diferenciación celular, manteniendo incluso la viabilidad de estos bordes de la herida. Con esto vamos a lograr entonces mantener un ambiente húmedo, ligeramente ácido, que va a promover lo que va a ser la restauración de este manto ácido propio de la piel y con esto vamos a promover lo que va a ser el proceso de cicatrización tisular. Adicionalmente, hay nuevas tecnologías que remontan, digamos, desde la antigüedad, pero que con el avance tecnológico se han ido perfeccionando, y es la utilización, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos nutrientes funcionales. Y en este caso vamos a hablar de la piel. Desde los años muy antiguos se comenzaron a usar de forma tópica apósitos, digamos, con miel, de alguna manera miel casera, o incluso en algunas poblaciones indígenas, por ejemplo, se utilizan el azúcar, y esto tiene, entre comillas, su basamento, digamos, o su efecto
sobre lo que es el manejo de la herida. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es que efectivamente, cuando estamos usando estos apósitos en el área clínica, necesitamos cierta estandarización para lograr que ocurra un proceso de cicatrización eficiente sin complicar al paciente o sin llevar al paciente a que genere otras complicaciones sobre el proceso de cicatrización. Y un poco lo que estamos buscando son estos apósitos que tienen miel activa, estandarizada. Esta miel va a llevar, o lo que promueve como efecto o mecanismo de acción sobre el proceso de cicatrización, es que tiene un bajo pH y tiene una alta osmolaridad, y ya vamos a ver gráficamente cómo esto actúa sobre el lecho de la herida. Pero estos apósitos comercialmente y farmacológicamente diseñados me garantizan una actividad de esta miel. Además, va a ayudar a que esta estandarización mantenga la eficacia de la misma o mantenga la eficacia de la miel y que éstas puedan funcionar aún en la presencia o ante la presencia de catalasas. Las catalasas son enzimas propias que se generan dentro de la herida y que normalmente van a inactivar el efecto médico o el efecto farmacológico de esta miel. Además, esta estandarización va a ayudar a que sean apósitos que son resistentes al calor y a la radiación porque pasan por un proceso de esterilización, son producidos bajo condiciones higiénicas y, como estoy diciendo, estandarizados sobre todo el proceso de esterilización de las mismas. La fuente de donde se obtiene la miel para la impregnación de estos apósitos y la creación de los mismos son fuentes conocidas y trazables. ¿Para qué me sirve que sean trazables? Porque esto me garantiza que en efecto vienen o se producen bajo controles de calidad y en fábricas que controlan lo que serían las prácticas de manufactura para que puedan ser utilizadas sobre el individuo garantizando que son estériles y que va a tener entonces su acción antiinflamatoria, inmunomoduladora y me va a ayudar entonces a eliminar además radicales libres sobre lo que sería el lecho de la herida. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de la miel per se? Y en este caso, la miel manuka que está o que impregna los apósitos de Medihoney, gracias a su alta osmolaridad, va a ayudar a que el líquido del tejido más profundo sea atraído hacia la superficie epitelial y con esto vamos a lograr dos cosas. Una, limpiar la herida por acción osmótica y otra, mantener el equilibrio húmedo de esta superficie sobre la piel para garantizar que se promueva una replicación celular adecuada. Adicionalmente, el pH bajo de la piel me va a ayudar a mantener, el pH bajo de la piel, me va a ayudar a mantener ese pH ácido en la piel para lograr controlar lo que sería la colonización bacteriana y con esto el sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, logrando controlar no solo la infección, sino incluso logrando de alguna manera prevenir que haya una colonización adicional. Entonces, específicamente este tipo de apósitos intervienen directamente sobre la debridación y van a promover un debridamiento autolítico, como yo mencionaba, no solamente potencial osmótico va a ayudar a atraer líquido hacia la superficie, sino que con esto van a llegar hacia la superficie ciertas enzimas que promueven la licuefacción de este tejido necrótico y vamos a darnos cuenta cómo a medida que estamos eliminando los apósitos se está produciendo este debridamiento sobre la herida. Además, este alto potencial osmótico va a ayudar a que no solamente sea el líquido, sino que el flujo sanguíneo se promueva hacia la superficie. Entonces vamos a mejorar incluso lo que sería la microcirculación de ese tejido que ya está lesionado. Y como yo decía, esta disminución en el pH va a ayudar a que se produzca una acidificación en el lecho de la herida, lo que va a promover la curación y el proceso natural del organismo para eliminar lo que sería el tejido necrótico. Entonces vemos cómo garantizamos con estos apósitos que cumplen, como digo, la estandarización y no solamente la estandarización, sino la esterilización a través de una vía natural para lo que sería el proceso de debridamiento autolítico y el proceso de curación de una herida.
Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cicatrización y hablamos ya de algunos factores que tenemos que considerar desde el punto de vista local, también existen otros factores desde el punto de vista sistémico. Y estos factores tienen que ver con el proceso inflamatorio y con el proceso de malnutrición calórico-proteica. Es decir, yo puedo estar usando la mejor estrategia desde el punto de vista tópico, pero si el paciente no tiene las condiciones y los depósitos, no voy a tener un tratamiento o un manejo adecuado. Pasa lo mismo en el sentido contrario. Puedo tener al paciente muy bien nutrido y muy bien manejado desde el punto de vista sistémico, pero si no estoy usando el manejo tópico que esa herida requiere de acuerdo a su característica, pues no voy a tener el resultado final eficiente que es el que estoy buscando. Y para esto, como yo decía o mencionaba al inicio, se ha visto cómo la malnutrición calórico-proteica va a intervenir directamente sobre lo que es la evolución negativa o las complicaciones sobre el proceso de cicatrización como tal. Y un poco vamos a ir viendo cómo se correlacionan parte de los nutrientes que vimos desde el punto de vista con acción tópica también sobre el efecto sistémico. Se deben evaluar, así como se utiliza el time para evaluación de la herida desde el punto de vista local, aquí vamos a evaluar desde el punto de vista nutricional el riesgo de ese paciente. Y estas son escalas muy sencillas que pueden ser aplicadas desde el personal que recibe al paciente para hacer su primera evaluación, donde se consideran o donde se toma en cuenta cómo está el apetito del paciente, más o menos cómo come el paciente y qué sensaciones tiene, cómo es su apetito, cómo refiere el paciente que tiene, digamos, esa sensación por los alimentos, si normalmente cree que come al menos una comida o dos comidas por día, con qué tanta frecuencia o cuántas comidas hace al día. Todo esto, y si se fijan, cada uno de los renglones tiene una puntuación y lo que se busca es, si este paciente refleja una puntuación menor a 14, significa que ha habido una pérdida de peso significativa y que este paciente tiene un riesgo desde el punto de vista nutricional. Adicional a esto, se aplica esta otra encuesta donde se evalúa un paciente con riesgo desde moderado a riesgo alto en lo que sería la complicación de la cicatrización, pero relacionado a su estado nutricional. Y acá, básicamente, lo que se está viendo es cómo esta condición ha afectado los cambios en la alimentación del paciente, si este paciente come menos de 2 comidas al día, si come algunas frutas o vegetales, y de la misma manera, ante estas 10 preguntas sencillas, hay una puntuación que me va a ayudar a decir si este paciente tiene, como decía, un riesgo mínimo desde el punto de vista nutricional, un riesgo moderado o un riesgo alto. Y esto, como yo mencionaba, se considera entonces para saber si este paciente requiere, además de un suplemento especializado, unos ajustes desde el punto de vista de su requerimiento nutricional. Entonces, ¿qué nutrientes tienen impacto en el proceso de cicatrización relacionados al requerimiento nutricional? Si vamos a hablar de nutrientes desde el punto de vista tópico, simplemente resumiendo, vimos o hablamos de la vitamina A, la vitamina B6, hablamos del zinc, del enlace iónico y hablamos de los apósitos con nieve. Ahora, desde el punto de vista sistémico, ¿cuáles son los nutrientes que tienen impacto y cuáles coincidirían? Y vamos a hablar, por ejemplo, de la proteína. Y aquí, simplemente a manera de relacionamiento, estoy colocando lo que sería su función por vía sistémica y su utilización por vía tópica o su función por vía tópica. Y podemos ver entonces cómo las proteínas tienen acción directa sobre lo que sería la síntesis y la reparación de tejido. Mientras que la vitamina A mejora la respuesta inmune del paciente cuando se utiliza por vía sistémica y por vía tópica va a ayudar como antioxidante y ayudándonos además a acidificar esa herida para lograr controlar la colonización. Con esto, fíjense, no quiero decir que estamos absorbiendo vitamina A y que yo voy a tener una mejor respuesta inmune si la doy por vía tópica, sino, y por eso quise traer este cuadro donde de manera muy, digamos, coordinada, me va a enlazar la función cuando se está tomando por vía oral o enteral y cuando se está utilizando por vía tópica. La vitamina C por vía oral o enteral funciona como antioxidante, promueve la síntesis de colágeno, mejora la angiogénesis y promueve lo que va a ser la función inmune. El zinc por vía oral va a promover la proliferación de fibroblastos. Los fibroblastos van a ser esas células que participan directamente sobre el proceso de cicatrización. Y además es componente de sistemas enzimáticos que van a promover lo que va a ser la cicatrización de tejido. Por vía tópica,
El zinc de enlace iónico es el que va a lograr tener una absorción adecuada, promoviendo la dehidratación autolítica y promoviendo lo que va a ser la síntesis de colágeno. El selenio por vía oral va a funcionar como antioxidante y las vitaminas del complejo B por vía oral van a ayudar a que los alimentos que ese paciente está consumiendo se utilicen eficientemente como energía, además de que van a participar directamente sobre lo que va a ser la formación de colágeno, sobre los componentes de sistemas enzimáticos que promueven la síntesis de colágeno, y cuando lo usamos por vía tópica simplemente estamos modificando el pH de la piel y de esa herida para lograr controlar lo que va a ser la colonización bacteriana y prevenir que haya infecciones de la herida. Entonces, cuando hablamos de una depresión proteica, esto se relaciona directamente con retraso de lo que va a ser la fase inflamatoria, o se prolonga la fase inflamatoria del proceso de cicatrización, y esto va a ayudar a que se altere la síntesis de colágeno, así como la remodelación de la herida. Todo esto va a llevar a que se inhiba también la angiogénesis, y yo mencionaba que la angiogénesis no es más que esa formación de nuevos vasos sanguíneos para promover la oxigenación del tejido de manera adecuada. Va a disminuirse la fagocitosis, y la fagocitosis es necesaria para lograr controlar o que haya una respuesta desde el punto de vista inmune adecuada a lo que va a ser la colonización del tejido. Y esto lo que incrementa entonces va a ser la susceptibilidad a infecciones cuando tenemos un paciente con depresión proteica. Las proteínas actúan directamente como responsables de la multiplicación celular, participan en la síntesis de colágeno, se requieren o está incrementado su requerimiento en todas las fases del proceso de cicatrización, y se ha relacionado directamente el incremento del aporte proteico con mejoría de lo que va a ser el proceso de cicatrización. Esto se le añade que este sea un paciente anciano que ya tenga sarcopenia, va a haber aún mucho más requerimiento del aporte proteico como tal. Entonces, para que veamos estadísticas donde se dice que cuando un paciente pierde alrededor ya del 20% de la pérdida de su masa muscular, que nos mide su depósito proteico, ya hay alteración en lo que es el proceso de cicatrización, así como adelgazamiento de la piel, lo que va a retrasar justamente el proceso de cicatrización, y esto se asocia hasta un 30% con la mortalidad del paciente. Cuando esta pérdida de masa muscular que refiere a su depósito proteico se incrementa hasta el 40%, vemos como este paciente tiene un riesgo incrementado de mortalidad. Como cuando con la pérdida del 30% de este depósito es un paciente que ya tiene predisposición al desarrollo de úlceras por presión y a la no cicatrización, es decir, que se convierte en un paciente con heridas crónicas cuando ha perdido aproximadamente el 30% de lo que serían sus depósitos proteicos. Entonces, de acuerdo a la evidencia publicada, se logra decir o se logra observar cómo un paciente con heridas crónicas tiene un requerimiento de proteína incrementado, y cómo cuando se hace una intervención de por lo menos 8 semanas con un incremento del aporte proteico, hay una reducción significativa del tamaño de la herida, es decir, se logra compensar ese proceso de cicatrización de forma natural o habitual. Hay ciertos aminoácidos que también tienen un efecto directo sobre lo que es el proceso de cicatrización, y aquí vamos simplemente a mencionar aminoácidos como la glutamina, que por vía sistémica participan directamente en lo que va a ser la síntesis, por ejemplo, de fibroblastos, de células epiteliales y en la proliferación de macrófagos, siendo los macrófagos esas células que se van a encargar directamente de englobar bacterias y agentes, en este caso infecciosos, para poder procesarlos como parte de nuestro sistema inmunológico. Además, la glutamina aporta energía, y para ese proceso de cicatrización que yo mencioné en las láminas iniciales, que también tiene un incremento elevado de lo que sería energía, y participa directamente sobre lo que sería la respuesta inmune del paciente, promoviendo la proliferación de esas células inmunológicas, como sería en este caso linfocitos, estimulando con esto lo que va a ser la respuesta inmune del paciente. Se ha visto que su requerimiento o su recomendación de ingesta en el paciente va a ser de aproximadamente 0.5 gramos por kilo por día. Calculamos de forma práctica la mitad del peso del paciente.
Cuando estamos hablando de otros aminoácidos como la arginina, podemos ver que la arginina está directamente relacionada a cubrir primero lo que va a ser el aporte proteico de este paciente. Participa directamente sobre lo que va a ser la proliferación de colágeno y la proliferación celular. La arginina mejora la fuerza tensil de la herida, es decir, ese tejido que está cicatrizándose va a mantener una tensión adecuada para que no se produzca una reapertura, digamos, o se pierda o se haga crónica ese proceso de cicatrización. Y ella además incrementa lo que va a ser la producción del óxido nítrico, y con esto mejora lo que es la microcirculación, esa angiogénesis que es necesaria para que se produzca una oxigenación adecuada a esas nuevas células. La recomendación de arginina en heridas es de aproximadamente 7 gramos al día. Y tenemos algunos micronutrientes que se deben dar por vía oral o por vía enteral. Y aquí tenemos las dosis recomendadas, buscando, en el caso de la vitamina E, como antioxidante para proteger esas células nuevas del estrés oxidativo que se produce en el proceso de cicatrización. Igual que, por ejemplo, la vitamina B12, que va a ayudar a mantener los niveles de hemoglobina, en este caso de células rojas, para poder lograr mantener lo que es la oxigenación del tejido, que estamos buscando mejorar a través de ese proceso de angiogénesis. La vitamina A, yo mencionaba, va a promover la diferenciación de fibroblastos, siendo estos fibroblastos esas células que van a generar esa cicatrización o esa nueva proliferación celular. La vitamina C como cofactor esencial para la síntesis de colágeno, además de que es un antioxidante ya reconocido para poder mantener la integridad de esas células y ese nuevo tejido. Hay otros micronutrientes como es el cobre, selenio y el zinc. El cobre está directamente involucrado a través de esas enzimas que promueven la síntesis de colágeno. El selenio como antioxidante para proteger esas nuevas células. Y el zinc, yo mencionaba, tanto por vía tópica tiene utilidad sobre el proceso de cicatrización como por vía oral, ya que es componente esencial de esas enzimas que promueven la reparación de tejido y la proliferación celular. Ahora, de todo esto, ¿qué nos dice la evidencia como tal? O que hay escrito. Y vemos cómo las guías para el manejo de úlceras por presión en el 2014 ya comienzan a establecer ciertas recomendaciones desde el punto de vista nutricional, hablando un poco, resumiendo un poco lo que hemos mencionado. El aporte proteico, el aporte de arginina y el aporte de glutamina como aminoácidos. De la misma manera, se logra ver entonces cómo otras asociaciones van a ir dentro de sus guías publicando que tenemos que dar un aporte proteico elevado en el paciente. Además de la combinación de las vitaminas que hemos mencionado. Cuando se hace la actualización de estas guías, se mencionan vitaminas de impacto, como va a ser la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, zinc y la utilización de aminoácidos como la arginina. Estos son algunos resúmenes que nos hablan cómo la utilización de, por ejemplo, arginina logra mejorar la concentración de hidroxiprolina y con esto la síntesis de colágeno. Ahora, cómo nosotros ponemos en la práctica y podemos evidenciar en la práctica parte de lo que en la teoría hemos visto. No solamente el manejo tópico, sino además el manejo sistémico. Y es un poco lo que ya queremos compartir para ir finalizando la ponencia y dar apertura a las preguntas. Este es un caso clínico de un paciente recolectado en Nicaragua, donde se manejó a través del servicio de cirugía plástica, un paciente con un diagnóstico de pie diabético Warner 3, con una diabetes mellitus tipo 2, en hemodiálisis, es decir, un paciente con una insuficiencia renal crónica, hipertenso, con osteoporosis, con tratamiento médico recibiendo insulina NPH, su suplementación, tramadol para el dolor y el manejo del control del dolor de la herida, además de la terapia, en este caso dual, como manejo tópico y manejo nutricional. Se dio por vía oral un sobrediario por 40 días de Avintra y los apósitos se usaron Medijón y alginato y Dermagram B hidrofílico. Vamos a ir viendo la evolución del paciente de así se recibió antes de que se iniciara el manejo, digamos, tópico y nutricional del que se habló.
Ya con una semana de manejo podemos ver cómo hay una disminución de lo que sería el edema perilesional de la herida inicial, cómo podemos ver incluso control del proceso infeccioso, como ya todo este tejido, digamos, necrótico que podíamos ver acá, podemos evidenciar cómo viene en franca mejoría. A las 2 semanas de manejo del paciente, vemos una reducción evidente del edema, cómo hay un cambio en la coloración, cómo podemos ver tejido de granulación, cómo vemos estos bordes, como yo mencionaba, con control de la viabilidad. A la 3.ª semana vemos un paciente, una úlcera que viene con franco tejido de granulación, cómo viene rellenándose, vemos cómo la profundidad de la herida viene disminuyendo, cómo los bordes se vienen acercando. Si se fijan, evidencia cómo hay un cambio en lo que sería la forma de estos bordes de la herida, es decir, están buscando afrontarse. Vemos a la 4.ª semana un cambio de la forma de la herida, de este tejido de lesión, cómo hay una profundidad que viene mejorando, cómo hay un tejido de granulación. Fíjense cómo que hay tejido vivo. De la 5.ª, miren la herida, prácticamente estos bordes superiores de la herida vienen en cierre franco, una herida que viene disminuyendo tanto en su ancho como en su largo, y miren la profundidad, cómo ha venido disminuyendo. A la 6.ª semana, cómo podemos ver la evolución de la misma. Fíjense a la 7.ª semana de evolución. Y esto es un poco para que veamos el comparativo de cómo comenzó este paciente y definitivamente cómo vemos la evolución del mismo, cómo vemos una franca mejoría con el manejo de esta terapia dual. Este segundo caso es un paciente con una hipertensión arterial crónica, con una diabetes mellitus tipo 2, un paciente obeso, con una amputación infracondilia de miembro inferior izquierdo. Ya se recibió el paciente con la amputación, manejado con su tratamiento farmacológico, y se inicia en este momento con una suplementación vía oral, un sobre diario de Avintra por 13 semanas, y se manejó con Medijón y alginato de calcio. Un poco lo que vamos a evidenciar es que cuando se busca hacer la amputación infracondilia, se trata de mantener sobre el paciente alguna funcionalidad de este miembro ante el cual se va a hacer la amputación, o bien para que sirva de apoyo, o bien para que pueda colocarse a futuro, por lo menos el paciente se pueda manejar con una prótesis. Acá nosotros, cuando podemos observar al inicio del paciente, vemos una herida postquirúrgica complicada, donde hubo una dehiscencia de esta sutura, donde hay una herida que está infectada. Se inicia el manejo, como mencionaba, con Medijón y alginato de calcio y la suplementación vía oral, además del manejo farmacológico necesario para las patologías de base. Se comienza a ver cómo hay un afrontamiento de estos bordes, cómo tengo tejido de granulación en esa herida. Fíjense aquí cómo ya se evidencia incluso prácticamente un cierre a través de afrontamiento de los bordes, cómo acá podemos ver ese cierre que se viene dando de la herida. Acá definitivamente lo que estamos viendo es una evolución positiva para este paciente, como tenemos un afrontamiento de prácticamente completo, lo que sería el borde de su cirugía anterior. Y en efecto, un paciente con un cierre adecuado de la herida a las 13 semanas de suplementación. Entonces, un poco para poder comparar, nosotros lo que estamos buscando con este tipo de pacientes es no solamente el control del proceso crónico, sino lograr, como yo mencionaba, controlar sobre todo factores, en este caso humanos y de calidad de vida, para lograr preservar el máximo, digamos, del miembro, de lo que este paciente está ya refiriendo parte de lo que sería su patología. Entonces, un poco en resumen, lo que estamos buscando es que hay una relación directa sobre este estado nutricional del proceso de cicatrización, además de la aparición de estas úlceras crónicas. Y podemos evidenciar a través, yo creo que de estas imágenes, cómo la atención integral es esencial para lograr el éxito de la terapia. Como yo mencionaba, una terapia
terapia tópica no va a funcionar si el paciente no tiene un estado nutricional adecuado, y de la misma manera nada hacemos con un estado nutricional adecuado si no hacemos un manejo tópico de la herida por su tipo, por el estadio en el que lo estamos evaluando de manera adecuada. El soporte nutricional acá se hace especializado para lograr una cicatrización que definitivamente ser favorable y va a tener menos costo para el paciente. Un poco el resumen de lo publicado desde el punto de vista tópico, mencionando que el manejo, desde el punto de vista nutricional, mencionando que el manejo tópico va a depender del estadio y del tipo de herida que estamos evaluando. Por su atención, muchísimas gracias. Si tenemos preguntas, espacios para preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Efectivamente, por acá en la ventanilla del chat, yo he estado monitoreando algunos comentarios. Es interesante cuando nos unimos tantos países en una charla como esta. Y, por ejemplo, hace unas líneas atrás nos comentaba la doctora Tremiño, si mal no recuerdo, que nos decía que en Costa Rica estos productos los distribuye NutriCare. Acá en México, pues qué más decir que Holt Medical, conmigo como una de sus representantes. Y por abajo, nuevamente en Costa Rica, nos está platicando la doctora Macís, que tuvo algunos problemas con su audio, pero pudo ponernos acá un mensaje y menciona lo siguiente. Dice que acá en Costa Rica, a nivel hospitalario, los productos que más se utilizan son los alginatos y el Atrauman de la casa Hartmann, y como hidrocoloide el hidrocol y el hidrosorb gel debridante químico. Esto lo menciona porque dice que es importante tomar en consideración que es lo que más, con lo que más se cuenta en los diferentes servicios de curaciones. Sin embargo, el comentario de antes de la doctora Tremiño puede ser una buena pista para poder ir directo a conseguir los productos de Derma Sciences que estuvimos viendo hoy en esta ponencia, que los distribuye por allá NutriCare, siempre con el paréntesis de que en México Holt Medical es el distribuidor de ellos. Y bueno, entonces es interesante de repente por ahí para la doctora Macís que se ponga en contacto con ellos también, ¿no? Porque no porque están en otros lugares quiere decir que toda esta tecnología no está disponible. Por otro lado, menciona la doctora Zaira que le encantaría si pudiera pasar nuevamente la lámina de la estadística de las úlceras en general que pasó al principio. La lámina de las úlceras. Si la tiene por ahí, nos la pudiera compartir. Sí, cómo no, déjenme regresarme hasta... Hay varias láminas de estadística de úlceras, no sé si se refiere a la de costos. Menciona las estadísticas de úlceras en general. Lo dejamos por ahí. No sé si la doctora Zaira tiene alguna pregunta específica sobre estas estadísticas o simplemente quisiera echarle una miradita más, ¿no? Déjenme llegar a la lámina esperando que tenga que ver con la pregunta o la observación que está haciendo la doctora. ¿Será esta? Ajá, dice ver las láminas del principio me refuerza. Sí, efectivamente esas deben ser las del principio. Estaríamos hablando de esta y la siguiente, digamos, estadística de úlceras tiene que ver con esta. Bueno, efectivamente son láminas muy llenas de datos, muy interesantes. Para su tranquilidad, estamos haciendo una grabación de esta clase, entonces pueden repasarla, pueden conversarla con los compañeros del servicio de heridas en el que se encuentren y vamos a enviarles estos videitos para que lo puedan ver con más detención. Ahora, dice por acá, tenemos otros comentarios, déjenme irme nuevamente para arriba. Excelente, dice
Hola y muchas gracias, doctora, por la excelente información. Esto nos dice la doctora Ana Lee. El doctor Pérez pregunta, ¿refiere zinc iónico? ¿No todo el zinc que se comercializa dentro de los suplementos alimenticios viene en esa presentación? Cuando hablo de zinc iónico, específicamente me refería al zinc que va por vía tópica, porque en efecto, por vía tópica hay dos tipos de enlace que se comercializan, el óxido de zinc y el zinc iónico. El zinc iónico es el que yo mencionaba que por vía tópica puede absorberse rápidamente y es el que tiene efecto sobre la cicatrización. Cuando hablamos de suplementos alimenticios, la forma química del zinc es diferente porque está en sales de zinc, porque va por vía oral o por vía enteral. Ok, entonces eso nos responde esta duda con respecto al iónico, ¿no? Al zinc iónico. Uh-huh. Nos dice la doctora Analí que quisiera saber cómo saber cuántos días son los adecuados para el tratamiento de Avintra y si tiene alguna contraindicación. En cuanto a los días adecuados, va a depender del proceso de cicatrización. A que yo quiero, digamos, hacer mucho énfasis en que los días de cicatrización van a depender del tipo de herida y del momento en el que la estemos evaluando. Si hay comorbilidades que no se han controlado, si hay procesos infecciosos y como yo mencionaba, del manejo tópico. O sea, debe haber, digamos, una sinergia de estas terapias y puede ir desde tan simple como 6 semanas hasta complejos como vimos 13 semanas de suplementación. La contraindicación serían pacientes renales, y fíjense que uno de los casos es un paciente en hemodiálisis, donde tenemos que cuantificar el aporte proteico del paciente, o que haya, digamos, alergia a alguno de sus componentes. Pero básicamente tenemos que cuidar es pacientes renales donde hay control del aporte proteico. Ok, muy bien. Entonces, esto con respecto a los días de Avintra, tenemos otra preguntita de la doctora Macís. Me gustaría que nos dieran otras opciones alimenticias a base de zinc y arginina que se le puedan recomendar a los pacientes que estén más al alcance de ellos, ya que la población que yo atiendo son principalmente de bajo nivel económico. Otras opciones, digamos, manipulación de lo que sería el aporte dietario como tal. Lo único, entre comillas, limitante para nosotros desde el punto de vista de soporte nutricional es que no tenemos claro las cantidades. O sea, nosotros podemos decirle, trate de comer carnes rojas porque ahí tenemos arginina como aminoácido, pero no vamos a tener claras las cantidades, ¿no? O trate de incrementar el consumo de vegetales verdes para lograr tener zinc y las carnes rojas para lograr tener arginina, pero no estamos garantizando digamos, el aporte recomendado o el aporte donde hay evidencia en el proceso de cicatrización. Entonces, entiendo lo de lo de la población, o sea, yo vengo de un país latinoamericano, aunque estoy dentro de mi formación clínica fue en un país latinoamericano, donde efectivamente es parte de nuestra realidad y del día a día. Como ven, o sea, hacemos soporte clínico en países donde la realidad es muy similar, probablemente a la que usted está viviendo, y eventualmente lo que evaluamos es el costo-beneficio, es decir, bueno, si yo requiero una suplementación diaria, tratemos por lo menos interdiaria, y ya interdiaria voy a ver una evolución. Y ya viendo una evolución, puedo arriesgarme a decir, ¿sabe qué? Toca, digamos, pasémonos al diario para acortar el tiempo. Viendo que también es un costo, mientras más tiempo el paciente demora en cicatrizar, también son mayores costos, ¿no? O sea, tratamos es de acortar todo este tiempo en base a la evolución. Así es, doctora. Y algo muy importante también para nosotros que estamos acá es el equipo que tenemos que formar con nosotros distribuidores de este tipo de productos,
junto con los médicos, con los directores médicos de los diferentes hospitales, con los enfermeros, con los maestros, con toda la gente que es la que realmente ve in situ los resultados. Nosotros hace poco hicimos una demostración en un hospital acá en Ciudad de México, donde amablemente el maestro Alejandre nos recibió con su equipo. Fue una plática que tuvimos y les llevamos algunas muestras y posteriormente él me contactó porque me dijo que el resultado fue tan favorable al utilizar las muestras en algunos casos específicos donde la herida, me compartió algunas fotos también donde la herida era, bueno, impresionante y no hace más de 2 semanas que lo visitamos por allá con personal también de Victus que fuimos juntos y la evolución al día de hoy se ve, como menciona usted, una herida en franca cicatrización, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer estas sinergias para que desde el punto de vista de los resultados y la evidencia clínica nos puedan apoyar con los oficios y todo lo que nos piden las diferentes secretarías de salud, ministerios de salud, dependiendo del país en el que estén, para hacer esta catalogación de los productos como parte del sistema de salud del país, ¿no? Entonces, porque verdaderamente a veces estas inversiones que de entrada pudieran sonar costosas, al final del día son significativos los ahorros, no solamente en dinero, pero también en los padecimientos y en todo lo que acarrea el vivir con una herida como esta, ¿no? Entonces, sí las insto a ponerse en contacto con sus distribuidores locales, como lo estamos haciendo acá con diferentes hospitales, con diferentes médicos y profesionales de las heridas, para hacer fuerza y unir la voz para que se puedan catalogar todos estos productos en las diferentes instancias de salud del país. Otra preguntita que tiene el doctor Pérez nos dice que la vitamina A se ha relacionado con sintomatología articular negativa y muchos pacientes con úlceras son geriátricos. ¿Por cuánto tiempo es lo idóneo para administrarlo? Efectivamente, cuando hablamos de la vitamina A, hay digamos, hay un rango que se puede dominar como rango máximo tolerable. Es, digamos, la traducción literal, ¿no? En este caso, con una suplementación como la que se usó en los casos clínicos que se mostró, apenas se llega al 20% de ese rango, ¿no? O sea que no estamos cerca del rango alto tolerable, ¿no? Esto implica que no estamos dentro de ese riesgo con este aporte. En relación al tiempo, el tiempo de suplementación, si yo no alcanzo este rango máximo, no voy a tener mayor inconveniente. O sea, de verdad que va a ser por el tiempo que la cicatrización pueda generarse. O sea, hasta el momento no tenemos ningún reporte relacionado con esta sintomatología articular y la razón base es que apenas estamos alcanzando el 20%, ¿no? de este rango que en efecto puede generar, digamos, cierta sintomatología sobre los pacientes. Perfecto, muy bien. Por ahí nos mandan un excelente. Nos pregunta la doctora Analí, ¿la vitamina A se puede utilizar de forma tópica y cómo es la administración? Cuando hablamos de la vitamina A de forma tópica, es uno de los nutrientes que efectivamente coexisten en los casos clínicos como tal, estamos hablando de la vitamina A para acidificación del medio, ¿ok? O sea, aquí también tenemos que ser, digamos, un poco conscientes cuando decimos o hablamos de los efectos de la misma. Cuando yo estoy diciendo a través de la acidificación controlamos la colonización de la herida, significa que yo puedo de alguna manera actuar como controlador de una propagación o proliferación infecciosa. No estoy diciendo ni siquiera que se utiliza para controlar una infección como antibiótico, no, o sea, si una herida está infectada necesita del manejo específico para el proceso infeccioso. En este caso, para acidificación del medio, lo que estamos buscando es
prevenir justamente esa colonización y de ahí que podamos darla por vía tópica. Recientemente, de hecho, tuve una experiencia justamente en México donde se hablaba de nutrientes que pueden ser tomados por vía oral y por vía tópica. Y la verdad es que difícilmente yo puedo garantizar la absorción vía tópica exactamente igual a la de la vía oral. O sea, eso no hay forma. O sea, ¿no? Desde las mucosas que hay que atravesar, desde el proceso, digamos, de ruptura de estas moléculas para que pueda haber una absorción, una digestión y una síntesis per se. Por eso quiero ser bien clara en que la vitamina A por vía tópica solamente está acidificando y modificando el medio. Ok, perfecto. Ahí está la respuesta. Y seguimos con otra preguntita más. Nos pregunta el doctor Pérez, dice, ¿los apósitos de miel se pueden usar en contacto con tejido como hueso? Se pueden usar siempre que no sea una herida seca. Específicamente el apósito con miel de alginato de calcio es un apósito para una herida exudativa. Esto significa que vamos a controlar la humedad. Sin embargo, tengo que tener mucho cuidado con una herida seca porque pudiese lograr o pudiese generar mayor disecación de los tejidos, ¿ok? Sería la única, digamos, observación que tendría que hacer. De ahí que yo menciono, voy a usarlos en el paciente de acuerdo a la etapa de la herida y donde nosotros estamos haciendo la evaluación. Perfecto. Y una segunda pregunta también del doctor Pérez con respecto a los apósitos de miel. Pregunta si generan algún aroma cuando estos se van degradando dentro de la úlcera. Fíjense que uno de los beneficios que tiene este tipo de apósito es que genera un olor, por supuesto, diferente, es un olor desagradable. Cuando manejamos heridas en la práctica nos damos cuenta que muchas veces el olor es un olor, bueno, que no todo el mundo puede manejar, digamos, ¿no? En su expresión humana. Eh, Va a generar, por supuesto, el olor diferente. Estamos manejando tejidos, fluidos, pero una de las ventajas del apósito con miel es que el olor no es desagradable, no es un olor, como menciono, con otro tipo de apósitos donde, en efecto, pues, como digo, es muy difícil manejar o disimular aquel que está manejando la herida como tal. Perfecto. Ok, bueno, tenemos un comentario desde Santé, Hermosillo, Sonora. Dice muy buena aportación a nuestro conocimiento. Muchas gracias de parte de Ana Leiva. Saludos hasta Hermosillo. Ana, perdón, Elena Leiva. Elena. Los apósitos, viene otra pregunta de miel. Dice, ¿los apósitos de miel generan maceración o tienen algún efecto en el tejido perilesional? Muy buena pregunta. Efectivamente, si yo estoy usando apósitos de miel, como digamos gasas, debo cuidar el tejido perilesional. Yo mencioné que uno de los efectos que tienen estos apósitos es que promueven la debilitación autolítica. No voy a tener, digamos, una maceración per se, pero puedo tener una lesión sobre ese tejido. Que este apósito debe ser colocado dentro de los bordes de la herida, o sea, está para manejarse dentro de la herida como tal. O sea, que el borde perilesional debería usarlo o debería protegerlo, por ejemplo. Por eso uno de los casos que se vio fue manejado con Dermagran hidrofílico y la línea Dermagran en su base protectora para manejar justamente estos bordes perilesionales y lograr cubrir con el apósito solo la parte interna de lo que es la herida. Ok, muy bien. Otra preguntita más, también con respecto a los apósitos de miel. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo se deja el apósito de miel? Va a depender de la herida como tal. Esto se puede cambiar cada 24 o 48 horas si no tenemos, digamos, una contaminación franca. Si es una herida que está con un exudado importante y veo el apósito secundario que efectivamente pues está lleno, me va a obligar a cambiarlo probablemente antes de las 48 horas.
Entonces, básicamente es la herida la que decide cuánto tiempo se deja, ¿no? Lo que va a Correcto. suceder. Muy bien. Buenas noches, doctora Marín. ¿Puede usarse Dermagran en gasa 2x2 en sitios de gastrostomía cuando los jugos gástricos dañan la piel? Saludos de parte de Asilia. Así le gusto saludarte, saber que estás conectada por acá. Si es la que yo creo de estar conectada desde Nicaragua, si es así, pues que nos confirme que efectivamente tenemos también Nicaragua dentro del equipo. Si estamos hablando de que ya hay una piel lesionada, efectivamente el Dermagran hidrofílico en gasa me va a ayudar a mejorar esa piel. Debo vigilar que una vez que la piel esté reparada, efectivamente seguirlo manejando con el Dermagran, digamos, un cuento para que simplemente pues estemos trabajando la parte protectora. Excelente, y nos confirma Asilia que efectivamente está desde Nicaragua. Así que estamos muy internacionales, Qué bueno, todos los qué países bueno. unidos por esta ventanita de conocimiento. Por acá dicen una preguntita, no, dice muy interesante toda la presentación. Muchas gracias, doctora Marín. Y gracias a la doctora Luigina Quiroz, que no es doctora, pero que está siempre a sus órdenes, con muchísimo gusto. Yo soy el enlace, recuerden, represento a Holt Medical, que somos el distribuidor de los productos Derma Sciences para la República Mexicana. Entonces, ya todos recibieron mails de mi parte. Por favor, utilícenlo con mucha confianza. Las dudas que tengan, vamos canalizándolas con todos los médicos que nos aportan y nos apoyan en estas clases. Finalmente, de parte de Araceli Jiménez Quinto, nos dice muchas gracias por esta excelente ponencia. Y bueno, por ahora parece que son todas las preguntas y comentarios. Estoy revisando si hay alguna manita levantada, que las dejé para el final, por si alguien quiere compartir de viva voz algún comentario. A ver. Tengo acá al maestro Juan Carlos Alejandre, es justamente la persona que mencioné hace poco, visitamos con representantes de Victus acá. Y me mostró fotos de un caso que verdaderamente me dejó perpleja de ver la velocidad con la que avanzó y todo lo que han logrado con algunos tubitos del ungüento Medihoney. Estamos muy orgullosos de que estén dando buen uso a todo este producto, doctor, y aquí es donde hablamos de esas sinergias que tenemos que hacer para que finalmente estos productos se cataloguen y ustedes nada más los pidan y sean realmente surtidos en cada uno de sus hospitales generales, hospitales de especialidades y todos los hospitales que están acá en la República. Así que bueno, les mando un saludo a usted y a todo su equipo y a todos los demás conectados, muchos nombres ya que vamos reconociendo, gente de Victus, gente de todas partes de Latinoamérica. Me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes esta tarde, esta noche para algunos. Seguimos en contacto, por favor, síganos en redes sociales. Ahora mientras hablaba la doctora hice una grabacioncita de la pantalla en Facebook Live. Ahí la van a tener, les va a quedar. Y pues nada, nos da muchísima emoción que cada vez somos más los que estamos en esta aula virtual y seguimos trayendo temas. Les voy a dar, no suelo hacerlo, pero les quiero dar un adelanto de la próxima ponencia que viene para el mes siguiente, que tiene que ver con la medicina hiperbárica en el tratamiento de heridas avanzadas. Entonces, vamos a traer a un médico experto que vamos a combinar con todo lo que hemos ido aprendiendo en estos webinars y vamos a entrar ahora en un tema muy, muy interesante, el tema de la cámara hiperbárica y cómo esto puede influenciar también la evolución de una herida crónica. Entonces, bueno, muchísimas gracias, al contrario, a ustedes allá en Hermosillo. Es un gusto, de verdad, que lleguemos hasta todos esos rinconcitos donde existe una herida que curar. Así que, bueno, seguimos en contacto. Doctora, muchísimas gracias. La ponencia fue verdaderamente muy clara, una forma muy explícita, nos llevó de la mano y bueno, la verdad que las dudas y los comentarios que surgieron comprueban el interés que despertó en toda la audiencia y los que sufrieron mucho por ahí, yo también sufro con ustedes cuando me dicen que no pueden escuchar, pero bueno, la ventaja es que cada vez que me dicen eso reviso a ver si se está grabando bien el video
Así que a todos les voy a mandar seguramente mañana mismo la grabación de esta ponencia para que la puedan analizar, disfrutar, repasar, etcétera, y compartir también con sus residentes y con otras personas que estén también en este mundo de las heridas. Muchísimas gracias a todos. De parte del doctor Santibáñez dice, gracias, excelente ponencia, doctora Marín. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Por favor, tengan una hermosa noche. Doctora. Muchísimas gracias, de verdad que a todos, Lugina, a ti por lograr este espacio y lograr, digamos, unir, como dices, tantos territorios. De verdad que muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Disfruten.